Existen cápsulas del tiempo repletas de secretos, artefactos, cartas, juguetes, tecnología obsoleta y promesas mudas dirigidas a un futuro que ni siquiera podemos imaginar. Pero lo más fascinante no es lo que contienen, sino cómo, por qué y quiénes las enterraron. Desde un sacerdote del siglo XVIII que escondió una carta dentro del cuerpo de una estatua de Cristo, hasta Steve Jobs dejando su huella tecnológica en un tubo enterrado en Aspen, estas cápsulas no solo son contenedores de objetos, son máquinas del tiempo sin ruedas ni relojes, diseñadas para hablarle al mañana desde el eco del ayer. La cripta de la civilización, Universidad de Oglethorpe, 1940. ¿Qué pasaría si pudieras enviarle un mensaje a la humanidad del año 8113? No a tus nietos o bisnietos, sino a personas que aún ni siquiera forman parte del mapa evolutivo actual. Esta fue la audaz pregunta que se planteó Thornwell Jacobs en la década de 1930, cuando decidió crear lo que sería considerada la primera cápsula del tiempo formalmente estructurada en la historia moderna. Su visión no era sencilla: capturar el espíritu de toda una civilización en una única cámara sellada, capaz de resistir miles de años sin perder su contenido ni su propósito. Así nació la cripta de la civilización, un proyecto que unía el idealismo del futuro con la determinación científica del presente. Jacobs, presidente de la Universidad de Oglethorpe en Georgia, trabajó junto al científico Thomas Peters para dar forma a esta idea monumental. Entre 1937 y 1940, diseñaron una cámara hermética de casi 2.000 pies cúbicos, construida en el sótano de Phoebe Hearst Hall. Fue sellada con una puerta de acero soldado y una mezcla especial de gases que impediría la oxidación y el deterioro. Dentro, no solo colocaron libros y textos religiosos, sino también objetos cotidianos como una tostadora, una máquina de escribir, una cámara, una máquina de coser y hasta un teléfono de época. La idea no era simplemente mostrar lo que la humanidad había creado, sino cómo vivía, cómo pensaba y qué valoraba. Pero lo más impresionante no fue la inclusión de estos objetos, sino la previsión de Peters, quien inventó un dispositivo para asegurar que las generaciones futuras pudieran entender los idiomas de nuestro tiempo. Llamado el integrador de idiomas, este artefacto funcionaba como un proyector manual con sonido, diseñado para enseñar inglés desde cero. Como si fuese una piedra de Rosetta del siglo XX, su inclusión en la cripta demuestra una comprensión profunda del paso del tiempo y sus efectos en la evolución cultural y lingüística. Además, la cripta contiene grabaciones de voces de líderes históricos como Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin, cuyas palabras ahora descansan en la oscuridad a la espera de ser redescubiertas. Imaginar a un descendiente lejano escuchando esas voces por primera vez resulta profundamente conmovedor. También hay objetos culturales como adornos, obras de arte y un peluche del pato Donald, que resume la mezcla de lo solemne con lo cotidiano en este legado encapsulado. La cápsula del tiempo de Harold Keith Davison, 1975. ¿Puede una cápsula del tiempo ser tan monumental que se convierta, literalmente, en una pirámide moderna? En el corazón de Nebraska, un hombre llamado Harold Keith Davison decidió que la memoria del siglo XX debía preservarse de una forma tan exagerada como entrañable. En lugar de limitarse a guardar unas pocas cartas o fotografías, Davison enterró lo que aún se considera la cápsula del tiempo más grande del mundo. Pero lo que hace a esta cápsula verdaderamente especial no es solo su tamaño, sino el extravagante contenido que eligió incluir y el amor por el legado que impulsó su construcción. El 4 de julio de 1975, Davison selló una cápsula de hormigón de 6 metros de largo por 2.4 de ancho, con un peso aproximado de 45 toneladas. Su intención era que sus nietos y los hijos de sus nietos pudieran abrirla exactamente 50 años después, en el año 2025. Para muchos, este fue el equivalente moderno de una tumba faraónica, no solo por su escala, sino por su espíritu. Guardar para el futuro lo más valioso, lo más representativo, incluso lo más ridículo de una época. El contenido es tan variado como fascinante. Hay más de 5.000 objetos, incluyendo una motocicleta Kawasaki, botellas de refresco, braguitas de bikini, cartas personales de familias locales, fuegos artificiales, una colección de cintas de música, bolos y hasta un traje de baño.
No es difícil imaginar a Harold echando un vistazo a su garaje y diciendo, «Todo esto va dentro». Pero lo que podría parecer caótico en realidad representa una colección profundamente humana de lo que significaba vivir en los años 70. La joya de la corona, sin embargo, se añadió en 1983, cuando Davison completó el monumento al colocar una enorme pirámide de concreto sobre la cápsula original. Dentro reposan dos vehículos, un Chevy Vega completamente nuevo y un Datsun modelo 1975, sellados como si el tiempo no hubiese pasado por ellos. Esos automóviles, destinados a nunca rodar por carretera alguna, se convirtieron en ofrendas para el futuro, como si el rugido de sus motores silenciosos fuese el eco de una época detenida. La cápsula de George Lucas, 1981, Rancho Skywalker. ¿Hasta dónde puede llegar la pasión de un cineasta por preservar su universo? Para George Lucas, el creador del fenómeno cultural que cambió la historia del cine moderno, la respuesta estaba enterrada, literalmente, en una cápsula del tiempo. En 1981, Lucasfilm celebraba su 10º aniversario, un hito clave en la historia de una empresa que acababa de construir su sede de diseño y postproducción, el mítico Rancho Skywalker. Fue entonces cuando George Lucas decidió que no bastaba con dejar un legado cinematográfico, sino que también era necesario conservar los rastros físicos de su universo para las generaciones futuras. La cápsula del tiempo, enterrada en algún lugar de los terrenos del rancho, fue concebida como un santuario de objetos profundamente simbólicos. A diferencia de otras cápsulas del tiempo que tienen fecha definida para su apertura, esta fue pensada para permanecer cerrada por miles de años. Lucas quería que los futuros habitantes del planeta descubrieran no solo fragmentos de una saga espacial, sino también rastros de cómo el arte, la industria del entretenimiento y la tecnología convergieron en un momento único de la cultura popular. Dentro de la cápsula se encuentran objetos que harían llorar de emoción a cualquier fanático de Star Wars. Desde figuras de acción originales hasta pisapapeles con la frase «Que la fuerza te acompañe» grabada en su superficie, cada elemento tiene un valor simbólico que trasciende lo material. También se incluyeron casetes con la banda sonora original de la trilogía clásica, así como botellas de vino Cabernet Sauvignon personalizadas con caricaturas de los empleados de Lucasfilm. Pero uno de los elementos más intrigantes es una copia del contrato original entre Lucasfilm y Universal Studios para la película American Graffiti, un recordatorio de los humildes comienzos que llevaron a la creación de una galaxia muy, muy lejana. El acto de sellar esta cápsula fue un gesto tan deliberado como íntimo. No fue un evento público ni una ceremonia ostentosa, sino un acto casi ritual, reservado para un círculo cercano de colaboradores. Como si se tratara de un holocrón Jedi, Lucas construyó una cápsula con la intención de transmitir no solo objetos, sino emociones, ideas y aspiraciones. Según el sitio oficial de Lucasfilm, el inventario completo de esta cápsula fue registrado y almacenado en los archivos de la empresa, aunque su ubicación exacta en los terrenos del Rancho Skywalker permanece en secreto hasta el día de hoy. La cápsula no tiene una fecha oficial de apertura, y su destino está literalmente en manos del tiempo. La cápsula de Steve Jobs y la conferencia de Aspen, 1983, ¿qué objetos del presente considerarías lo suficientemente valiosos como para enterrarlos y dejarlos a merced del tiempo durante décadas? En el verano de 1983, en el apacible entorno de Aspen, Colorado, un joven Steve Jobs se sumó a un selecto grupo de tecnólogos, artistas y diseñadores para la Conferencia Internacional de Diseño. En medio de una época marcada por el auge de las computadoras personales, la estética minimalista y una creciente esperanza en el futuro digital, los organizadores decidieron encapsular ese momento en una cápsula del tiempo. Lo que quizás no imaginaron es que esta cápsula se convertiría en un testimonio inadvertido de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna. La cápsula, un contenedor cilíndrico de más de 4 metros de largo, fue bautizada por los asistentes como la cápsula de Aspen y fue enterrada con la intención de ser abierta en el año 2000. Pero el destino le tenía preparada una travesía diferente. Un proyecto de paisajismo en el parque donde fue enterrada desvió su localización, y su paradero se perdió por completo durante casi 3 décadas. No fue sino hasta el año 2013, cuando un equipo de producción del programa de televisión Diggers redescubrió la cápsula mientras buscaba artefactos históricos en la zona. Cuando se abrió finalmente,
Lo que apareció fue un auténtico collage de los años 80. Un cubo Rubik, una cinta de 8 pistas de la banda The Moody Blues, un paquete de cerveza Ballantine Ale, revistas de diseño, un paquete de caramelos y hasta una caja de papel de carta. Pero el objeto más simbólico y ahora histórico fue un ratón Apple Lisa, el periférico de la primera computadora personal con interfaz gráfica de usuario y ratón, lanzada justo ese año por Apple. Aquel ratón, ahora amarillento por el paso del tiempo, fue incluido por el mismísimo Steve Jobs. La cápsula en el Templo Mormón de Salt Lake City, 1892. ¿Y si una escultura majestuosa ocultara en su interior los secretos de una época? En el centro espiritual de Utah, el Templo Mormón de Salt Lake City se alza como una de las estructuras religiosas más emblemáticas de Estados Unidos. Tras 40 años de ardua construcción, fue finalmente completado el 6 de abril de 1892, marcando un antes y un después en la historia del movimiento mormón. Para conmemorar tan monumental evento, se decidió sellar una cápsula del tiempo dentro de la piedra angular esférica que sostiene la estatua dorada del ángel Moroni en la aguja más alta del templo. Esta no era una cápsula cualquiera. No estaba enterrada en la tierra ni almacenada en una bóveda, sino cuidadosamente resguardada en lo alto del mundo, en la cima espiritual del edificio. Durante más de un siglo, pasó completamente desapercibida para la mayoría de las personas, incluso dentro de la misma comunidad religiosa. Solo en el año 2020, cuando una tormenta dañó la estatua del ángel y fue necesario desmontarla para su restauración, la cápsula fue redescubierta y abierta por primera vez en 128 años. El contenido de la cápsula era una especie de mensaje suspendido en el tiempo. Libros religiosos populares de la época, escrituras sagradas, documentos con los nombres de los líderes eclesiásticos inscritos en láminas de cobre y oro, y una colección de fotografías cuidadosamente enrolladas que se cree podrían haber captado imágenes del fundador del mormonismo, Joseph Smith. Sin embargo, debido a la falta de aislamiento hermético y al paso del tiempo, muchos de los objetos estaban severamente deteriorados. Las fotos, en particular, eran poco más que manchas oscuras sobre papel, casi imposibles de descifrar. No obstante, el hallazgo más tangible fue una sorprendente colección de monedas. Cerca de 400 piezas, principalmente de 5, 10 y 25 centavos, se encontraban selladas entre el concreto, muchas de ellas incrustadas en el borde inferior de la esfera. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido colocadas allí como símbolo de prosperidad futura, o simplemente como contribuciones espontáneas de los fieles que presenciaron la ceremonia de colocación de la piedra angular. Panasonic Expo 70, Castillo de Osaka, Japón. ¿Puede un país resumir su identidad, sus heridas y sus sueños en un solo contenedor? En 1970, Japón organizó la Exposición Universal en Osaka, un evento que reunía lo mejor de la innovación, la cultura y el progreso humano. En ese contexto, dos entidades clave, la empresa tecnológica Panasonic y el periódico Mainichi Shimbun, asumieron una tarea que trascendía el simple espíritu expositivo: construir una cápsula del tiempo que pudiera contarle a los futuros habitantes del planeta quiénes fueron los japoneses del siglo XX, pero no una cápsula para abrir en unos pocos años, sino una que no vería la luz hasta dentro de 5.000 años. La cápsula se enterró en los terrenos del majestuoso castillo de Osaka, un lugar que ya por sí solo simbolizaba la fortaleza cultural de la nación. Su diseño tenía forma ovalada y apariencia metálica, evocando casi un platillo volador. Fue construida con una aleación resistente a la corrosión y al paso del tiempo, y cada objeto fue tratado con técnicas de conservación avanzadas para soportar siglos de presión, humedad y cambios ambientales. Pero más allá de lo técnico, lo que verdaderamente impresiona es el contenido. Fueron seleccionados 2.098 artículos, cuidadosamente curados para representar todos los aspectos de la vida japonesa moderna. Desde objetos simples como una radio portátil, una olla arrocera, sandalias Geta y una maqueta de avión, hasta artefactos simbólicos como comida para astronautas y una bandera nacional. La cápsula contenía también testimonios oscuros pero necesarios, entre ellos, fragmentos de uñas ennegrecidas por la radiación de sobrevivientes del bombardeo de Hiroshima. Este detalle impactante tenía un solo propósito: asegurar que la memoria de los horrores de la guerra no se diluyera en el tiempo. Lo más fascinante es que no se construyó una sola cápsula,
sino dos idénticas. La primera debía ser abierta cada 100 años a partir del año 2000 para asegurar su conservación, revisión y, si es necesario, actualización de técnicas preservativas. La segunda, enterrada a mayor profundidad, tiene como fecha de apertura el año 5970, un mensaje a una civilización futura aún desconocida, quizás incluso completamente distinta a la humana. Según Panasonic, la cápsula fue equipada con una clave de interpretación, una serie de instrucciones sobre cómo comprender y reproducir los contenidos. Estas instrucciones están grabadas en varias lenguas, incluyendo el inglés, el japonés clásico y símbolos universales, como una especie de guía para descifrar el pasado en caso de que el idioma desaparezca. Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, 1957. ¿Qué pasaría si alguien te dijera que una carta escrita hoy podría ser leída dentro de 1000 años? Esa fue la propuesta que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1957, cuando decidió conmemorar la inauguración del edificio 26, sede de los laboratorios Compton, enterrando una cápsula del tiempo que no debería abrirse hasta el año 2957. La idea no fue una simple ocurrencia simbólica, sino el resultado de la iniciativa del profesor Harold Egerton, un pionero de la fotografía estroboscópica y del uso de imágenes para revelar los misterios del mundo físico. La cápsula fue diseñada como un cilindro de vidrio especialmente fabricado en el taller de soplado del MIT, resistente y transparente, y sellado con gas argón en su interior para garantizar la conservación del contenido. Esta medida se tomó para evitar la oxidación y el deterioro de los materiales durante los 1000 años previstos de espera. Aunque fue enterrada con precisión y bajo protocolos estrictos, el paso del tiempo y los constantes proyectos de construcción en el campus hicieron que su ubicación exacta se perdiera con el tiempo. No fue hasta el año 2015, casi 60 años después de su entierro, que un equipo de construcción que trabajaba en el nuevo laboratorio de nanotecnología del MIT la desenterró accidentalmente. Afortunadamente, al leer la inscripción grabada en el vidrio, "Por favor, no abrir hasta el año 2957", se decidió respetar el deseo original de sus creadores. Gracias a que el cristal era completamente transparente, los investigadores pudieron examinar el contenido sin violar la integridad de la cápsula. La cápsula en la estatua de Cristo, España, 1777. ¿Qué secretos podrían estar ocultos dentro de una estatua sagrada que ha observado siglos de historia desde el interior de una iglesia? A veces, los mensajes del pasado no yacen enterrados bajo tierra, sino escondidos dentro de formas que jamás imaginaríamos. Así sucedió en la provincia de Burgos, al norte de España, en la pequeña iglesia de Santa Águeda. Allí, una antigua escultura de madera de Cristo crucificado guardaba un secreto tan inusual como conmovedor, una cápsula del tiempo escondida en su interior durante más de 2 siglos. El hallazgo ocurrió en el año 2017, cuando un grupo de restauradores se encontraba trabajando en la pieza, que presentaba daños por el paso del tiempo. Mientras retiraban con cuidado una tela en la zona de la cintura de la imagen, notaron una abertura inusual en la parte trasera de la estatua. Al explorar el hueco, descubrieron que el Cristo no estaba completamente macizo como se creía, sino que tenía una cavidad cuidadosamente tallada y sellada. Dentro de ella yacía un documento doblado con meticulosa precisión, protegido durante más de 240 años del polvo, la luz y la curiosidad humana. La carta, escrita en el año 1777 por un sacerdote llamado Joaquín Mínguez, era más que un simple escrito. Representaba una crónica viva del mundo tal como se vivía entonces. El manuscrito describía aspectos de la vida cotidiana en España durante el siglo XVIII, desde los pasatiempos populares como los juegos de cartas y de pelota, hasta los alimentos más comunes, como el pan de cebada y las sardinas. También hablaba de enfermedades frecuentes como la fiebre tifoidea y comentaba sobre los personajes célebres del momento, especialmente toreros famosos de la época. El apartamento de Marthe de Florian en París, 1939-2010. ¿Es posible que un apartamento cerrado durante décadas conserve intacta la esencia de una época? En el corazón de París, escondido entre las fachadas clásicas del barrio de Pigalle, yacía un lugar detenido en el tiempo. No era una cápsula del tiempo intencionalmente sellada, pero su poder para transportarnos al pasado supera al de muchas diseñadas con precisión. Su protagonista fue Marthe de Florian, una actriz,
socialité y musa del París de la Belle Époque. Su vida estuvo marcada por el lujo, la belleza y los secretos, pero fue su muerte, ocurrida el 29 de agosto de 1939, la que dio paso a una historia aún más intrigante. Al fallecer Marthe, su apartamento fue heredado por su nieta, Solange Bougiron, quien apenas 3 años después se vio obligada a huir al sur de Francia debido a la ocupación nazi de París durante la Segunda Guerra Mundial. Lo sorprendente no fue que abandonara el apartamento, sino que nunca regresara. Y más asombroso aún, Solange continuó pagando religiosamente el alquiler durante más de 7 décadas, manteniéndolo intacto hasta su muerte en el año 2010. Fue entonces cuando los herederos legales del inmueble ingresaron por primera vez a la residencia cerrada, descubriendo lo que equivalía a una cápsula del tiempo involuntaria. El apartamento estaba repleto de objetos personales, muebles de época, cortinas raídas pero elegantes, juguetes antiguos y cartas manuscritas. Entre la polvareda de los años, destacaban elementos de la cultura popular de principios del siglo XX, un peluche de Mickey Mouse, un Porky Pig de porcelana y un avestruz disecado en la sala de estar. Pero el hallazgo más valioso estaba colgado de una pared. Un retrato femenino de mirada enigmática, pintado con trazo dinámico y elegante. Tras una investigación, se confirmó que se trataba de un retrato de la misma Marthe de Florian, obra del célebre pintor italiano Giovanni Boldini. La película que nunca verás, 2015. ¿Qué pasaría si una película fuese creada no para esta generación, ni para la próxima, sino para un público que aún no ha nacido? En el año 2015, una propuesta tan audaz como enigmática emergió del mundo del cine. Una película completamente terminada, filmada, editada y guardada bajo estrictas condiciones de seguridad, pero con una fecha de estreno programada exactamente un siglo después. Esta obra se titula 100 años, y su director, el célebre Robert Rodríguez, la creó en colaboración con el actor John Malkovich y la marca de coñac Louis XIII. El objetivo: construir una cápsula del tiempo cinematográfica que no será revelada al mundo hasta el 18 de noviembre del año 2115. La idea surgió como una manera simbólica de conectar el arte con la paciencia, con la espera y también con el misterio. Al igual que el coñac Louis XIII, que tarda 100 años en madurar, la película fue concebida como una creación que necesita un siglo para estar lista para el público. La cápsula de Wall Street, Nueva York, 1914. ¿Puede una ciudad tan dinámica como Nueva York guardar silencio durante un siglo? En pleno centro del distrito financiero más emblemático del planeta, una cápsula del tiempo fue enterrada con la esperanza de que su mensaje cruzara generaciones. En el año 1914, para conmemorar el tricentenario del comercio holandés en la costa este de América, la Asociación de Empresarios del Bajo Wall Street decidió encapsular un fragmento del presente y entregárselo al futuro. Su destino sería abrirla en 1974, exactamente 60 años después. Pero el futuro, como tantas veces ocurre, tuvo otros planes. La cápsula, un gran cofre de bronce sellado con remaches industriales, quedó olvidada en medio del bullicio y la transformación constante de la ciudad. Décadas más tarde, en los años 90, fue redescubierta por accidente en un almacén de arte de Chelsea, donde había sido enviada sin seguimiento alguno. A pesar del desvío, se encontraba intacta, como una cápsula de memoria que había permanecido dormida bajo el polvo de la indiferencia. La cápsula del milenio. Estados Unidos, año 2000. ¿Qué representa realmente el cambio de milenio para una sociedad? Más allá de las celebraciones, los fuegos artificiales y la ansiedad del temido error informático, y 2K, el año 2000, fue una oportunidad para reflexionar sobre el legado del siglo XX y los sueños que se proyectaban hacia el XXI. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, impulsó la creación de una cápsula del tiempo que capturara el espíritu de la nación en ese momento de transición histórica. Así nació la cápsula del milenio, una selección de objetos y símbolos cuidadosamente elegidos para mostrar a las futuras generaciones cómo era la vida al final de un siglo turbulento, innovador y profundamente transformador. Esta cápsula no fue simplemente un contenedor de recuerdos banales. Su contenido fue seleccionado con la intención de transmitir tanto los logros como los desafíos de la civilización moderna.
Entre los objetos depositados se encontraba un teléfono celular, símbolo de la revolución tecnológica que apenas comenzaba a cambiar la comunicación humana. La cápsula de un soldado alemán, Segunda Guerra Mundial, hallada en 2016. ¿Y si el pasado no se escondiera bajo monumentos, sino bajo la tierra que pisamos todos los días? En 2016, en una remota zona boscosa de Rusia, un hombre llamado Dmitry Lukachev se encontraba excavando una zanja para instalar una fosa séptica junto a su vivienda rural. Lo que parecía una jornada normal de trabajo doméstico dio un giro inesperado cuando su pala golpeó algo metálico. Intrigado, removió la tierra con cuidado hasta revelar una caja sellada. Pero lo que encontró no era una simple caja. Era un mueble de campaña alemán perfectamente conservado, enterrado desde la Segunda Guerra Mundial. La estructura estaba compuesta por acero sólido y sellada herméticamente con goma, lo que había impedido la entrada de humedad y asegurado que su contenido sobreviviera intacto durante más de 70 años. Dentro, descansaban uniformes impecablemente doblados, placas de identificación, documentos en alemán, billetes antiguos y hasta una pequeña pistola de servicio.